Lo mío. Yo soy católica. Ah, Hola, muy sí, bien claro. Silvia y Guillo, representada la Grey Contenta con Católica este entonces. Papa. Eh, Me parece que es muy parecido, así físicamente, a Juan Pablo II. Transmite mucha paz. Bien. Es muy interesante las noticias, las pocas que circulan en el mundo judío sobre el nuevo Papa. Si quieren después les comento, pero prefiero ir a la charla que preparé para hoy. Les comento, la charla esta, yo preparé Perdón, un material, ya está. Sí. pero mi intención es que, digamos, yo voy a exponer, pónganle 15, 20 minutos, les ruego paciencia, y después me gustaría que podamos entrar en conversación sobre el tema. Y el tema es sus promesas. Me refiero a las promesas del Señor. Ahora, hoy en particular es, bueno, ahora acá en Buenos Aires es 13 de mayo, pero este, el 14 de mayo, caiga el día que caiga en el calendario hebreo, en Israel se celebra el Día de la Declaración de la Independencia. En Israel, vieron que hay 4 años nuevos y hay 2 días de la Declaración de la Independencia. ¿Por qué? Porque la independencia se declaró día 5 del mes de Iyar en el año 5708, calendario hebreo, que equivale a decir 14 de mayo de 1948 en el calendario civil solar occidental. Ustedes saben, el calendario hebreo es lunisolar, entonces hay años de 13 meses y hay años de 12 meses. Cada mes siempre es de 29 o de 30 días, alternadamente. Y entonces, bueno, cada tanto hay un año de 13 meses para no alejarse el calendario lunar de las celebraciones que tienen que ver con las estaciones, la parte solar. Es un poco complicado el tema, pero entonces quiere decir que el 5 de Iyar es en el calendario hebreo una fecha fija, pero el 14 de mayo, que es la fecha según el calendario occidental, cambia y, por ejemplo, este año cae mañana miércoles. Digo mañana acá desde Buenos Aires, en Israel ya es. El 5 de Iyar se celebra primero el Yom HaZikaron, el día del recuerdo de los que cayeron en combate por la tierra de Israel y de las víctimas del terrorismo, y luego el Yom HaAtzmaut, el día de la independencia. El 14 de mayo es simplemente día de la declaración de independencia. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque el día de la declaración de la independencia, en la declaración de la independencia, en la Megilat Ha'atzmaut, que inmediatamente después de redactada y firmada, Ben Gurión hizo que la guarden en una cajita fuerte porque se venían los ejércitos árabes en cualquier momento. En esa declaración de la independencia de Israel se mencionan ya algunos de los fundamentos bíblicos más destacados o destacables para conectar la fundación del Estado de Israel con las palabras fundamentalmente de la Torá y también de profetas. Básicamente se mencionan algunas que yo no voy a mencionar hoy, que son Génesis 13:17, Génesis 26:2, Génesis 28:3 y Esdras 1:3. Estas 4 referencias se hacen en la Declaración de Independencia. Entonces,
Hoy yo quiero invitarlos a que pensemos juntos sobre lo que las Sagradas Escrituras dicen sobre el moderno Estado de Israel y sobre lo que significa su refundación para quienes creen o creemos que la Biblia nos trae su palabra. Y sobre el lugar que la teología cristiana en particular podría darle interpretaciones sobre interpretar qué le corresponde al Estado de Israel en el cumplimiento del plan divino de salvación para todos los seres humanos, también para los cristianos. Este es un punto, a mí me parece, de la teología cristiana, y este va a ser el tema de la conversación, espero, posterior, que merece desarrollarse más. Entonces, yo voy a compartir con ustedes primero la lectura de otros versículos, algunos cuantos del Antiguo Testamento, que la Declaración de la Independencia israelí no menciona esos versículos, o sea, agrego a los que mencioné antes, los repito. Génesis 13:17, Génesis 26:2, Génesis 28:3 y Esdras 1:3. A esos vamos a agregar hoy en esta charla algunos más, pero no solo del Antiguo Testamento, sino que incluso algunos del Nuevo Testamento, que obviamente, bueno, la fundación de un Estado judío no mencionaba, pero que podrían haberse mencionado, pues tienen que ver. El problema es que desde que el imperialismo romano logró, digamos, meter cuña o meter la cola, la cristiandad de los gentiles ha abordado este tema con mucha cautela, eligiendo prioritariamente una interpretación siempre menos política y más espiritual y universal de las promesas bíblicas, y no tanto política y particularizada en un pueblo, una familia, una etnia. Pero hay, bueno, fundamentos bíblicos y hay razones teológicas para pensar a Israel como la eterna herencia, al menos del pueblo judío. Para quien deponga, y me refiero específicamente al pensador cristiano, pueda deponer de su corazón la idea que el Concilio Vaticano II ya depuso, de que la Iglesia reemplaza al pueblo judío y es el verdadero Israel. Para esas personas puede haber un fundamento en su fe cristiana para apoyar la idea sionista de construir en la tierra prometida un país para los judíos y todo Israel, incluyendo a los cristianos que de corazón lo sientan a esto así. Porque esa es la promesa que Dios hizo a Abraham. En Génesis, y acá vienen las citas bíblicas que voy a aportar yo, adicionales a las que trae la Declaración de la Independencia de Israel, ¿no? Una es Génesis 12, 1 y 3, donde el Señor promete a Abraham que bendecirá a quienes le bendigan y maldecirá a quienes le maldigan, y que va a bendecir a todos los pueblos a través de él, de Abraham. Y en Génesis 13, 14, 15 le dice: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, al este y al oeste, porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y a tu descendencia para siempre. En Génesis 17, 7 y 8, el Señor afirma: estableceré mi pacto como un pacto perpetuo entre mí y tu descendencia después de ti, por las generaciones venideras,
para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Toda la tierra de Canaán, donde ahora resides como extranjero, se la daré a ti y a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Su promesa a Abraham la reafirma luego cuando le dice a Isaac: porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Esto es Génesis 26, 3 y 4. Y también se lo promete a Jacob. Justamente en el momento en el que le da el nombre de Israel, en Génesis 35, 11. Ahora, en estas ocasiones, Dios estaba hablando con la iglesia, con los discípulos gentiles de otros pueblos convocados por Jesús, o sus reiteradas promesas son a una familia, un pueblo en particular. La reiteración de su promesa a través de las generaciones ¿no designa a la tierra de Israel como una herencia eterna para los descendientes de esa familia? La alianza en el Sinaí consolida aún más la conexión entre el pueblo judío y la tierra de Israel, aunque introduce condiciones, la obediencia a la ley del Señor, pero no anula su promesa incondicional a Abraham y promete que incluso después del exilio, cuando todas estas bendiciones y maldiciones que he puesto delante de ti vengan sobre ti, y cuando tú y tus hijos os volváis al Señor vuestro Dios, entonces el Señor tu Dios restaurará tu fortuna y se compadecerá de ti y te reunirá de todas las naciones donde te dispersó. Él te llevará a la tierra que pertenece a tus antepasados y tú tomarás posesión de ella. Dice Deuteronomio 31:5. Incluso Moisés llega a decirle a Hashem: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Éxodo 32:13. Muchas veces la Biblia da testimonio del compromiso divino de devolver al pueblo judío su herencia eterna, a pesar de los periodos de desobediencia o exilio. Y también lo hacen los profetas, que resaltan la perdurabilidad de sus promesas. Por ejemplo, Isaías 11:12 profetiza el segundo retorno de los judíos a Israel. Y según Jeremías 31, 35, 37, solo si el sol, la luna y las estrellas dejasen de existir, Israel dejará de ser una nación ante Dios. En Ezequiel 37:21, Dios promete: sacaré a los israelitas de las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los haré volver a su tierra. Auschwitz y el Concilio Vaticano II fueron un punto de inflexión. La Declaración Nostra Aetate, publicada en 1965,
rechazó para muchos cristianos, no solo para los católicos, la noción de que los judíos estamos colectivamente malditos. Y la Grey católica, que a partir del concilio ha comenzado a explorar los caminos de la sinodalidad, enfrenta ahora el enorme desafío de superar las secuelas de 1900 años de una enseñanza cristiana que cajoneó la impronta judía del magisterio de Jesús. Reconocer a Israel como la herencia eterna del pueblo judío ¿no servirá para alinear a la fe cristiana con el sentido llano de las Escrituras y con el respeto por la tradición del pueblo que les dio a Jesús y al Antiguo Testamento? Este reconocimiento no tiene por qué respaldar todas las acciones políticas del moderno Estado de Israel, por supuesto, pero no afirmaría el fundamental principio teológico de que las promesas de Dios, todas, también las hechas al pueblo judío, siguen siendo válidas. Este para mí es un punto fundamental. Y la discordia que sembraron los operativos de inteligencia del Imperio Romano entre sus seguidores hizo que muy pronto los discípulos gentiles de Jesús interpretaran que el magisterio de su maestro y los planes de Dios para la redención del mundo nada tenían que ver con las vicisitudes políticas del paisito de los judíos. Y algunas de las cosas que San Pablo enseñó comenzaron en este contexto que resultó de esa maniobra a entenderse en ese sentido, como el fragmento de la segunda lectura que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Pablo dijo que son ciudadanos del cielo y olvidemos la ciudadanía judea, israelí hoy en la tierra. Para sostener esta interpretación desjudaizada de las Sagradas Escrituras, la cristiandad prorromana le restó vigencia a otros párrafos de la obra de San Pablo que vienen primero y que a pesar de todo siguen siendo muy claras y contundentes. Por ejemplo, en Romanos 11, 1, 2 dice: ¿rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Dios no rechazó a su pueblo al que conoció de antemano. Y en lo que se refiere a la elección, son amados por los patriarcas porque los dones de Dios y su llamado son irrevocables, dice Romanos 11, 28b a 29. Los dones de Dios a los que se refiere incluyen la promesa de Dios de tierra que dona a los patriarcas, que Pablo no niega, sino que considera una promesa irrevocable. Esto tal vez no todo el mundo esté de acuerdo con esta interpretación. Para mí se cae de maduro. Acepto que podamos discutirla. Ahora bien, lo que pasa es que la Biblia parece promulgar la perpetuidad de la conexión histórica del pueblo judío con la tierra de Israel. Y también lo hace en la liturgia y las costumbres judías. Entonces, por eso, las mismas palabras, leídas por otra persona, desde otra tradición, por ahí quieren decir otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el siervo sufriente del que habla Isaías, en la tradición interpretativa cristiana, obviamente es Jesús, es una profecía. En la tradición interpretativa judía se toma en cuenta el contexto histórico en el que eso fue escrito, y fue escrito cuando los asirios se habían llevado a casi todo el pueblo de las tribus del norte a la casa de Israel, y quedaban viudas, huérfanos, gente desamparada, dolida, duelando, y a esa gente es que Isaías les dice que el siervo de Dios sufriente va a ser restituido, va a ser redimido, salvado de la esclavitud, va a ser restituido en gloria. ¿Quién es ese siervo sufriente?
para los judíos en ese momento y para la tradición interpretativa judía hasta hoy. El pueblo judío. Entonces, las mismas profecías pueden ser interpretadas de dos maneras diferentes y en realidad cualquier texto, según desde qué supuestos teológicos uno lo mire. Mi planteo es, ¿no es bastante claro, coherente y contundente todo lo que dice? Hasta acá venimos con el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento, lo que dice respecto a que tiene un lugar en el plan de Dios, que el pueblo descendiente de Jacob viva en la tierra que Hashem le ha dado. Y esto no tiene un significado teológico para los discípulos gentiles, los de Jesús, los de otros pueblos. Miren, en la liturgia judía, por ejemplo, desde hace muchos siglos, que en la bendición después de las comidas en banquete, decimos que se reconstruya Jerusalén, ciudad santa, en nuestros días. Y en millones de bodas judías, al finalizar las bendiciones del casamiento, rezamos y decimos con esperanza: pronto se escuchará en los montes de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de la alegría y la voz del regocijo. ¿Y saben qué? Israel hoy ve que Jerusalén ha sido reconstruida. Y en sus calles se oyen niños reír mientras juegan. Y entonces en esas risas, los judíos, desde la tradición interpretativa judía, percibimos claramente la dimensión sacra de la existencia del Estado de Israel, renacido como nación, pueblo, idioma después de 2000 años y en medio de circunstancias que lo hacían parecer imposible. Y hasta los habitantes judíos de Israel y algunos cristianos en Israel, seculares, más seculares y laicos y obstinadamente laicos, no pueden dejar de sentir que hay algo de milagroso en todo esto. Bueno, ojalá nuestros amigos cristianos también pudiesen percibir esta dimensión milagrosa de la historia del Estado de Israel, fundada un 14 de mayo hace 77 años. Yo ahora lo que quisiera es silenciarme. Desde ya, muchas gracias por la paciencia y escucharlo yo. Mi pregunta es, la teología cristiana, todo esto que dicen las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, más las citas que trae la misma Declaración de Independencia del Estado de Israel, ¿es motivo para desarrollos teológicos, interpretaciones que le asignen a la existencia del contemporáneo Estado de Israel un lugar en el plan de nuestro Señor para la salvación de todos? ¿Qué piensan ustedes? Esa es mi pregunta. Gracias por la paciencia. Si me permiten hablar, me parece muy interesante y muy importante lo que ha planteado Marcelo. Y tú estás pidiendo la respuesta la tendrían que dar los cristianos, ¿no? Así que me van a perdonar porque yo estoy del lado de los judíos. Pero en realidad, me parece que estás mezclando dos cosas, ¿eh? Una cosa, la parte teológica proper, y la otra, la parte que los seres humanos hemos hecho de las bases teológicas. Si tomamos la historia
podemos decidir, la respuesta es muy simple. Los cristianos no pueden aceptarnos a nosotros. Como por la forma de la evolución de la teología cristiana, aceptarnos a nosotros es negarse a ellos a algo que han defendido o han pensado durante 2000 años, que ellos nos han reemplazado, que era el problema que tuvo el Vaticano para reconocer al Estado de Israel, que se demoró muchos años, ¿no? Porque no podía reconocer al Estado de Israel, porque estaba negando parte de la enseñanza de siglos. Por otra parte, voy a decir una herejía, ¿no? Yo creo que el cristianismo no hace nada de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. No escuchó la palabra de Jesús ni de sus apóstoles. Desde el siglo II, hubo el primero, ya hubo un quiebre psicológico y práctico con el pueblo judío y empezó la transformación del judío a enemigo. Perdón, discúlpeme que lo interrumpa. No acostumbro a interrumpir a nadie que hable y mucho menos si está respondiendo a una pregunta que yo planteé. Pero decir que los cristianos no hacen nada de lo que les enseñó Jesús Con respecto a los es, judíos, con respecto a los judíos, ok, si quiere hacer esa salvedad. por supuesto. También hay cristianos que sí se unen al Estado de Israel, pero entonces me callo, lo sigo escuchando. Si es con esa salvedad y aclaración, Pero sigamos. lo dije Porque antes. si no, sonaba, yo lo que escuché sonaba un poco ofensivo y en el diálogo no tiene No, ningún por sentido favor. ofender a nadie. Estamos para aprender Acá, unos de otros, acá no, reuniéndonos para escucharnos, pero no para escuchar que nos maltraten. estamos acá para unirnos, no estamos para Exacto. desunirnos. No, por todo lo contrario. Porque la responsabilidad es nuestra de acercarnos. Desde el punto de vista judío, a mí me parece, no sé lo que va a decir Joel, pero desde el punto de vista judío, ¿sí? La iglesia no ha respondido a la posición de Jesús hacia los judíos, para ser más claro lo que estoy diciendo, me parece, ¿no? Entonces, le va a ser muy difícil. Es decir, tú dices, planteaste una pregunta que tendría para que ocurra un acercamiento basado en las citas que tú has traído, ¿sí? Va a ser muy difícil, me parece. Y es más, yo creo que está explícito en la Biblia hebrea que los cambios que va a haber y el acercamiento que va a haber en el fondo entre la casa de Judá y la casa de Israel no va a ser una cosa de invitar a una fiesta y vamos a brindar todos como hermanos, sino que va a ser con sufrimiento por las dos partes, en lo que se conocen como el fin de los días, que es una mala traducción del hebreo que dice los últimos días, porque la palabra fin es muy cortante, muy definitiva, y en realidad es un proceso, son los últimos días. Yamim Aharonim.
no dice Ketzayamim. Así que quería yo, me van a disculpar si alguien se sintió ofendido, pero no fue mi intención, ¿no? Sino que veo que es una tarea muy difícil el encuentro. Porque fíjense, la base del cristianismo es la Biblia hebrea. No creo que alguien pueda negar esa realidad. Entonces, y en la Biblia hebrea está escrito, en una oportunidad lo mencioné, está escrito la emergencia del cristianismo en un determinado momento de la historia de Israel. Está escrito. Jeremías lo anuncia, entre paréntesis. Entonces, eh, tenemos que conocernos mucho mejor. Conocer, conocernos no solamente de la Biblia, nosotros los judíos tenemos que interesarnos también por el Nuevo Testamento, porque es la única manera que puede haber un diálogo. Si yo sé lo que tú piensas y tú sabes lo que yo pienso o lo que cada uno sabe, entonces Uy, hay un intercambio de conocimiento. Y en el intercambio de conocimiento va a haber en el entendimiento y así nos vamos a entender. Pero no podemos ahora, negarnos a la sí, posición, ahora lo sí. que pasa. Guillo Perdón, quería hablar. terminé. Sí, Guillo quería Gra- hablar. Gracias, doctor. ¿Quién? Guillo quería hablar. Estaba la manito Guillo, puesta. sí, adelante. Primero. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y ante tu pregunta, me llama la atención que coincidan estas situaciones de florecimiento de Jerusalén, apertura de los cristianos en este tiempo, al modo de decir de Raúl, decía, 100 años atrás esta realidad de estar comiendo en un Shabbat juntos no se daba. Bueno, muy bien. Esa apertura, ese florecimiento de Israel, ese reconocimiento de hermanos mayores de Juan Pablo II, ese reiterado perdido de perdón, reiteradas veces, y y esta intención de ambas partes, porque anda a convencer a un rabino sobre los dos caminos y anda a convencer a un obispo sobre los dos caminos. Sin embargo, nosotros que no somos ni rabinos ni obispos, entendemos perfectamente la economía de la salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo, ustedes no, porque no le falta la mitad. Yo la tengo entera, desde la Génesis hasta el Apocalipsis, sin ninguna contradicción, dijo Joel en algún momento que se lo pregunté. ¿No es algo llamativo que el florecimiento de Jerusalén puntualmente, no de Israel, de Jerusalén como promesa, como ciudad santa, y 1900 o 2000 años de retranqueo cristiano se ha transformado hoy en una puerta abierta, según veo yo? ¿Es una feliz coincidencia? Creo que el cielo se ha puesto en orden para que eso ocurra. Gracias, Marcelo, y gracias a todos. Gracias, Guillermo. Yo entiendo que... Sí, adelante, Aurora, por favor. Sí, sí.
Gracias, Marcelo, por tu exposición, por todas las referencias bíblicas, los fundamentos que nos comunicaste. Yo quiero decirles que desde mi experiencia, yo soy evangélica de tercera generación. Mis abuelos eran creyentes cuando vinieron de Europa. Ellos no tenían religión, se convirtieron aquí. Mis padres, mi padre fue pastor y fue mi primer pastor, en realidad. Me enseñó la palabra, me enseñó la Biblia. Entendíamos el Antiguo Testamento y amábamos al pueblo judío porque entendíamos y conocíamos las Escrituras. Y siempre lo consideramos el pueblo de Dios. En mi familia nunca lo rechazamos. Yo personalmente jamás. Y entendía la salvación también para el pueblo judío, porque era el pueblo elegido por Dios. Entonces, siempre desde mi concepción y desde mi entendimiento y el estudio de la palabra, lo entendimos de esa manera. Aunque podemos tener diferentes miradas con respecto a lo que es la salvación, desde nuestra perspectiva cristiana, pero jamás rechazo. Al contrario, siempre respeto. Esto es lo único que quería comunicar. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Aurora. Sí, este es un tema entiendo que es un tema muy peliagudo, muy difícil el que traje, y por ahí, si hay ganas, dará para que, enseguida, Jaime, enseguida, para que por ahí el martes que viene, alguien exponga con más tiempo de preparar y pensar algo, una respuesta también. No tiene por qué todo ser inmediato. Porque es un tema, yo entiendo que el respeto está ahí en muchos cristianos, pero, y el amor al pueblo judío lo veo también. Pero mi pregunta es, ¿y en la teología el nacimiento del Estado de Israel, en la teología cristiana? ¿No? Pregunto, ¿existen posibilidades de nuevos desarrollos en ese sentido? Y repito, la respuesta por ahí no es para aquí mismo, por ahí es para pensar un poco y otro día contestar esta pregunta. Sí, Jaime, perdón que te tuve en espera, quería aclarar este punto. Bueno, adelante, Jaime. Entonces, ¿cómo? Y después Joel. Sí. Jaime. Pues, yo empezaría planteando los caminos del Señor, no los conocemos. No sabemos de qué forma los hombres responden a esta afirmación milenaria que nos llega. Y nos llega de diversas maneras, pero mirando el mundo actual, pasado y lo que se avisora del futuro, no hay otra salida más que la que dicta la Biblia. No hay forma de que, basándose en otros conceptos, la civilización pueda sobrevivir. Entonces, todo lo que sea interpretación buscando la armonía que nos dicta la Biblia, la Torá, tiene que llevarnos hacia un mundo mejor, y los caminos por los cuales vamos a llegar no son previsibles. Pero
viendo, digamos, que si todas las religiones monoteístas tienen que basarse en los hechos escritos en la Biblia. Y si no, pueden progresar materialmente, pero tendrán esa característica que es imprescindible de bondad, hermandad y respeto al ser humano, sea de la creencia que sea. Si el gran Dios de hoy es la inteligencia artificial, puede subsistir diciendo cosas prácticas que no resuelven el problema espiritual. Entonces, esto que vos detallaste con tanta precisión, ¿a dónde nos lleva? A que todos aquellos que quieran encontrar un camino futuro de armonía y paz, tienen que radicarse esto que has planteado vos en sus diversas formas. La forma puede ser de muy diversas maneras, pero el fondo tiene que ser esa concepción de respeto, amor, estudio y protección del más desválido. Gracias, Jaime. Joel, sí, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Gracias, Marcelo, por tu exposición. Pero quisiera hacer algunas aclaraciones. Las promesas no son al pueblo judío, son al pueblo de Israel. Es decir, las 12 tribus, las 2 casas del pueblo de Israel. Así que Correcto. empecemos por ahí y sobre eso hay que empezar a trabajar también en qué consiste. Y no nos olvidemos que el pueblo de Israel está formado por 3 grupos, siempre repito, la casa de Judá, los judíos, la casa de Israel y los gentiles que se agregan. Y eso también no es Nuevo Testamento, esto también es Talmud. En el Tratado Sanedrín 87b, ya lo cité varias veces, dice que la casa de Israel no fue dispersada, sino para agregar gentiles a Israel. Eso es Talmud. Y que no hay contradicción entre el Nuevo Testamento y el Talmud en ese punto. Y creo que ninguno, pero ahora bien. Así que el tema de que los judíos son el pueblo elegido es relativo. Israel es el pueblo elegido. Así es. Y el Israel de hoy está formado por 3 grupos, como ya ahora, el pueblo judío es una vanguardia, es el primero que va, como pasó también en la salida de Egipto, donde cuando hubo que tirarse al agua, cruzar el mar, que se abra, el que primero se tiró un tipo de Judá. Nació Benjamín Adab. Está bien, es una vanguardia, pero el pueblo viene atrás. Y lo mismo pasa hoy. Y no hay que olvidarse que toda esta tierra no es solamente para los judíos, sino para las 12 tribus. Y la alianza de Sinai es la alianza para el pueblo de Israel, no solamente para los judíos, como creen todos, los judíos y los cristianos. Que hubo una alianza en Sinai que era únicamente para los judíos. Después, cuando citaste que Dios dice multiplicaré a tu pueblo, a tu descendencia, como la estrella del cielo y como la arena del mar, no es únicamente los judíos. Todo Israel. Es todo Israel. Se está diciendo todo Israel, a las 12 tribus, incluidos los gentiles, que van a ser parte de Israel. Así que también tengamos en cuenta esas cosas. Hay que ser bueno,
No se olviden que el Nuevo Testamento también, ahí con los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en estos días? Y los cristianos intentan quedar judíos, ¿no? A Israel, al pueblo de Israel, a las 12 tribus, en estos días. Más Jesús mismo dice, vengo a buscar la oveja perdida de la casa de Israel para que se junte con la casa de Judá, según la profecía de 37, ya lo vimos 20 veces también. La perspectiva histórica de Israel decía, Marcelo, que es un milagro. Sí, es un milagro, pero un milagro para las 12 tribus. Y lo que está pasando acá también es un milagro. No es una casualidad, no es un esfuerzo, acá pasan cosas raras, es decir, todo lo que está pasando es un milagro, el que lo quiera ver, que lo vea, el que no, pero se están cumpliendo las escrituras en ese sentido. No en los judíos únicamente, no seamos dogmáticos, porque la restauración es a Israel. Bueno, y en eso tenemos que trabajar. A lo que estamos viendo únicamente hoy en día es una parte, la casa de Judá. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Esto es para todos o únicamente para los judíos? Para todo Israel. Para todo Israel. No para todo Israel. Que son 12 tribus más gentiles que se agregan. Bueno, hasta acá nomás quería hacer estas aclaraciones, que tengamos en cuenta eso y quizás conviene, a fin de que lo internalicemos bien a todo esto, que habría que tocarlo un poco más, ¿no? Al tema de la unión de las dos partes de Israel, de las 12 tribus, y de los gentiles que se agregan, de acuerdo a la tradición judía y también al Nuevo Testamento. Guillo quiere hablar. Guillo. Permiso. Completando lo que Joel dice y nos enseñó también, la salvación de todas las tribus juntas garantiza el proyecto de Dios en nosotros. Si los judíos solamente quedan como fieles y nosotros quedamos fuera y nos perdemos o no nos interesa la salvación, los judíos están en peligro. Su salvación está en peligro. Y si yo me corto solo y lo dejo a los judíos y a los gentiles, también mi salvación está en peligro. El proyecto es para todos. Gracias. Bueno, ¿habría alguna persona no judía, además de Aurora y Guillermo, que quiera, porque en este grupo históricamente siempre hubo mucho más cristianos que judíos? Hoy, desde hace un año más o menos, que venimos diciendo que hay que convocar a más gente judía. Bueno, hoy tenemos una reunión donde por primera vez, creo que en este grupo, hay más judíos participando que cristianos en la reunión de hoy. Es un hito a tener en cuenta, lo que no quiere decir que esto siga así, por ahí la reunión que viene, nada que ver, qué sé yo, veremos. Pero me gustaría, porque yo específicamente lo dije para los cristianos, a los cristianos les pregunté, ¿no? Estaba pensado, totalmente de acuerdo en la crítica que me has hecho, Joel, totalmente, es así como tú dices. Pero me gustaría ver la reacción cristiana. Ok, ya no reemplazan al pueblo judío siendo el verdadero
Israel. De acuerdo. Pero el nacimiento del Estado de Israel, ¿qué reacción produce en la teología cristiana? Esa es mi pregunta específicamente. Y qué sé yo, Jaime, por ejemplo, dio una respuesta muy judía. Me dice, no conocemos sus caminos. Pero resulta que la teología justamente es la aspiración de poder conocerlos y decir algo. Entonces, el hecho de que hoy seamos muchos judíos hace, porque las mismas palabras dichas en otro contexto quieren decir otra cosa. Yo esta charla la preparé para un público predominantemente cristiano. Y escuché una respuesta de Aurora y escuché una respuesta de Guillo. Pero me gustaría alguna otra respuesta cristiana. No sé, no quiero andar forzando a Pedro, a Daniel, a Ángel, y si no tienen, si levantan las manos, si tienen ganas, obviamente. Y si no, ¿tiene ganas, Daniel? Dale, te escuchamos. Gracias. Muchas veces yo he escuchado la expresión de alguien que se ha convertido en la iglesia evangélica. Algunos directamente por su ignorancia, es una ignorancia de las palabras, no una ignorancia de brutalidad, sino una mera ignorancia de qué significan las palabras. La conversión en términos de la teología cristiana no es el abandono de una religión y pasarse a otra religión, sino la conversión a Cristo, reconociéndolo como Mesías. Está en el mero lenguaje del Nuevo Testamento, donde el nombre Cristo o Jesucristo reemplazó al nombre propio real de Jesús, que era Jesús, Yeshua, como se pronuncia allá. De manera que a mí me pasaba como a Aurora. Hay antecedentes en la familia nuestra con nuestro apellido de valdenses, que es un grupo cristiano, que por supuesto han tenido diferentes corrientes teológicas también, porque no hay una teología cristiana y no hay una teología judía. Y aún el hecho de tener desde 1600 y pico algún antecedente del apellido Gaidú identificado a un grupo cristiano con el cual probablemente si nos juntáramos con esos Gaidú de 1611, con los Gaidú de ahora, ni siquiera nos pondríamos de acuerdo los Gaidú de ahora. Mucha de mi familia está en Venado Tuerto en la iglesia metodista y algunos abandonaron la iglesia por las posiciones políticas, woke, etcétera, que la iglesia metodista que ellos experimentan han conocido, aunque se han criado en esa iglesia, porque esa iglesia ya no tiene la misma teología que hace 50 años atrás. Entonces, yo creo que hay un elemento que nos puede ayudar, a mí me ayuda, que es el tema de ver las cosas en un sentido dinámico. La Biblia es un libro de grandes dinamismos y yo felicito a los teólogos, como hay varios acá, que pueden ver esos cambios a través del tiempo. Por ejemplo, con fechas tan importantes como el regreso de Israel a Jerusalén, a Palestina, mejor dicho. Es un pedacito ahí. En el año 48, yo considero eso un privilegio de nosotros, que podamos leer en el periódico o que podamos experimentar. Yo en el 48 todavía no había nacido, pero que es un acontecimiento contemporáneo del cumplimiento de profecías que están en nuestra Biblia, incluyendo de punta a punta el Antiguo Testamento. Yo no tengo un choque en reconocer
que en el plan de Dios hay un programa que se llama Pueblo de Dios, que no es excluyente, sino inclusivo, y que nos incluye tanto a los que llamamos gentiles, aunque en el tiempo del Nuevo Testamento hay evidencias de que algunos nos llamaban a los gentiles con nombres despectivos. Y que justamente uno de los saltos teológicos más rápidos y más grandes, de más dinámica, fue en los primeros cristianos, cuando ellos pudieron despegarse de algunas prácticas del judaísmo para enfatizar el núcleo de la Torá y no exigir a todos los convertidos la práctica del judaísmo, sino de la práctica de la voluntad de Dios expresada en la Torá. Y espero que esto, por favor, no ofenda a nadie, porque además de no ser mi intención, es la respuesta a una pregunta de que cómo veo yo, o cómo vemos del lado nuestro. Y yo, la verdad, veo del lado nuestro a un montón de hermanos que de vez en cuando dicen algo que capaz no estoy de acuerdo que sea así, o no del todo, pero que ellos también le pasará lo mismo conmigo, y el hecho de que quien determina quién es el pueblo de Dios es Dios, no el pueblo. No es una cuestión democrática. ¿Qué partido ganaría las elecciones si hiciéramos una interna ahora? En Rusia hay 8 iglesias católicas diferentes. Eh, Para esas iglesias el nuevo papa, para algunos tienen un valor, para otros no. A lo que voy es, nuestras creencias, nuestra teología, también tiene ese carácter dinámico de que vemos de distintos lados el diamante y vemos distintas reflexiones del diamante, pero el diamante es el mismo, y yo creo, como Aurora, eh, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, entendiendo pueblo de Dios en términos bíblicos, que es un pueblo, como Jesús quizá lo puso en términos claros con la parábola del hijo pródigo, un pueblo que puede abandonar su ciudadanía celestial, si uno quiere. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, y la última vez que yo hablé, creo que toqué ese asunto, de no es judío el que nació en Judá, sino aquel que, habiendo nacido, respeta su condición de ser de ese pueblo a quien Dios eligió. No es que simplemente, si yo nací en un pueblo de Israel, entonces ya tengo garantizada mi salvación, para siempre voy a estar con el Señor. No, porque yo puedo con mis actos perder mi ciudadanía, lo mismo que la puede perder una persona que comete sedición contra su pueblo, y el pueblo donde él está en su ley lo puede condenar al destierro o algo por el estilo. Ahora, sí, con la idea dinámica también de la redención, de que uno puede derrapar, como dijo David, pero no mucho, no en el sentido de finalmente perder todo, sino que puede ser redimido, y que el pueblo de Dios tiene la misión de redención a los pueblos. Y está en el texto de Abraham una parte que nos toca muchísimo a los que trabajamos o hemos trabajado en la fe, de que siguiendo el modelo de Abraham, no podemos mirar al cielo y ver las estrellas sin pensar que el propósito de Dios es que sean benditas todas las familias de la tierra, en ti, en Abraham, en seguir esa línea e irla viendo, como dijo un teólogo cristiano, ver esa línea roja que recorre todas las páginas de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Muchas gracias por la paciencia, digo. Una sola aclaración, Daniel.
o tal vez yo no te entendí bien. Para el judaísmo, el solo hecho de venir de seno materno judío, cumplamos la ley o no cumplamos la ley, ya somos judíos. Entiendo, entiendo. A lo que me estaba tratando de referir es en los judíos en particular, en los israelitas, para ser más preciso, que siempre me hace pensar que yo también puedo ser israelita. Como me llamo Daniel, soy de Israel. como por eso, no, pero digo, es un chiste. Como me llamo Daniel, podría ser de la tribu perdida de Dan. Y como me llamo Rubén, podría ser de la tribu perdida de Rubén. Y estamos discutiendo siendo de la misma nacionalidad. Aunque yo... Qué bien, qué hermosos son los nombres judíos, aparte, ¿no? Más que, bueno, iba a decir un nombre. Pero a lo que me refiero es, en esa nebulosa que hay para, ni por medios científicos, ni de ninguna manera, reconocer hoy día a todos los que vienen de ese olivo maravilloso, nos tiene que hacer a nosotros ver el fenómeno de ser pueblo de Dios en un sentido que trasciende lo meramente terreno para ser también en lo espiritual, de lo cual las cosas terrenales, digamos, como por ejemplo el hecho de que Israel pueda estar otra vez en la tierra de Palestina, tiene un correlato. No es solo el hecho físico de tener una Jerusalén moderna y resucitada de las cenizas, y ojalá que Jerusalén entera sea recuperada, ojalá Dios lo quiera así, aunque use una palabra árabe, ojalá, perdón, pero está en nuestro vocabulario. No, pero digo, este tipo de confusión va a ser común, pero es porque Dios es trascendente a todo el universo, es transversal a todo el universo. No es solo el pueblo o solo el cielo, que son los extremos donde nos movemos a veces, ¿no es cierto? Los cristianos tenemos ese defecto en muchas manifestaciones de nuestra teología, que está todo referido al cielo. A la segunda venida de Cristo vamos al cielo y mientras tanto damos la impresión de ser un enfermo que está en la sala de espera del médico esperando que el médico lo llame por su nombre para dejar de estar leyendo revistas en el hall del médico y ir al lugar de la presencia de Dios. Y eso también es un error de concepción dinámica de la teología cristiana. Y gracias por ese comentario que hiciste porque lo valoro mucho. Marcelo, cuando vos comentás que los cristianos, o a lo largo de esta historia, tenemos qué papel tenemos frente al Estado de Israel, Israel tuvo Estado en la historia, ¿no? Es decir, esa monarquía unida, que le decimos monarquía, pero también tenía un Estado que era muy, muy preciso y que duró solamente 80 años. Y si la historia comienza con Abraham, Abraham venía de un sitio en donde había estado y conocía la conformación de un Estado. Yo creo que un poco es el tema de la historia, y como dijo Aurora y dijeron Daniel y Guille y todos, y Jorge también, y Joel, en realidad el problema que tenemos es que hay una idea y un planteo y una defensa, mejor dicho, más que defensa, un avance sobre el pueblo de Israel
diciendo algo que le toca al pueblo de Israel y a los cristianos, que el texto bíblico es un justificativo ideológico para afirmarse en una tierra. No compartimos eso. Hay que leer mucho de autores y de autores universitarios y también de las universidades hebreas, ya sea de Tel Aviv y de Jerusalén y de algunas otras, en donde lo que se plantea es que Israel reclama una tierra y el reclamo surge desde el texto bíblico y el texto bíblico es una conformación ideológica. Yo no acepto eso. Los cristianos no aceptamos eso. Los judíos no aceptan eso tampoco. Hablamos de la palabra de Dios como palabra de Dios. Por lo tanto, estos que avanzan sobre este tema están dentro del mundo cristiano, pero tampoco son cristianos. Es decir, tienen una línea filosófica, histórica y ideológica en donde dicen muchas veces que el tema es que armo algo para justificar el querer tener un Estado de Israel. Ahora, en realidad tendríamos que ver todo el tema de la historia. Y el tema de la historia, de lo que viene desde la Tanaj y de el texto de la Biblia hebrea hasta lo que sería el Nuevo Testamento y los primeros años en que se va desarrollando el cristianismo, hay una serie de elementos históricos que se van dando que se mezclan. Hay congregaciones que tienen un alto contenido de conocimiento del texto bíblico completo. Tanaj y las cartas, aunque se van conformando, de lo que va a ser posteriormente el Nuevo Testamento. Hay otros que conforman esto y tienen una idea muy particular acerca del pueblo judío. ¿Eh? ¿Qué van a pensar ustedes del futuro Papa que es agustiniano? ¿Eh? Y parece que los judíos con Agustín tienen algunas cuentas pendientes. Yo cuando lo escuché, dice agustiniano, dije, bueno, barajemos de nuevo. Es decir, vamos conformando una situación en donde, como dijo Aurora, bajo ningún punto de vista en las iglesias donde yo me crié y en las que conozco, hubo alguna situación de desmedro de lo que podría ser el territorio que ocupa Israel y el Estado judío. Tal vez, tal vez es lo que se está viviendo, que tal vez puedan en ese sitio compartir una vivencia, como se vivió durante un tiempo, ¿no? Cada uno en ese espacio y que sea para unión y no para muerte o enfrentamiento. Yo caminé por Jerusalén muchos años y me encontraba en el barrio, digamos, palestino, ¿no? Me movía tranquilamente. A veces me asustaba porque yo quedaba en medio de los soldados judíos y de los chicos que, como intifada, tiraban piedra. Y la viví, y la viví bastante complicada, porque miraba a los soldados hebreos que me apuntaban y veía a los chicos que tenían una excelente puntería con la onda, que me tiraban. Hasta que los miré a ambos y encontré una cortada y me metí y dije, gracias Hashem. ¿No? Pero el asunto es que tenemos hoy en día en los ambientes académicos esta postura. Yo puedo comentarles, pero no vamos a hacer el caso ahora porque yo estoy muy ajustado, pero traerles quiénes son los que están diciendo el texto es una justificación ideológica para tener el Estado judío. No, no lo acepto, es palabra de Dios y no me trae ningún problema el Estado judío. Ojo, siempre y cuando cumpla el propósito eterno de Hashem. ¿Bien? Que es como decía Joel, para
Israel, y para nosotros una manga de gentiles, de los cuales me encuentro, y que gracias a Dios recibo también el perdón. Pero sí, es cierto que a lo largo de la historia, y siempre osciló en esto. Y tenemos, ¿no? Tenemos la Inquisición, tenemos aquello, tenemos lo otro, y entonces siempre metemos, ¿quién? ¿Quién lo mete? No el grupo de iglesias que siguen como subterráneamente una vida espiritual contenida en el texto bíblico a una vida de una iglesia visible y altamente constantiniana. Con esto no quiero ofender a nadie, ¿eh? Pero sabemos nosotros que en algún momento hubo una relación de la iglesia con el Estado. Bueno, pero habría como para comentar esto, en algún momento. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, hay gente que no habló. No sé si por ahí no tienen ganas, pero el señor Jorge Masitelli, el señor Enrique, Benny Schneid, una persona no sé quién es, M, Maximiliano Ox. Buenas noches a todos. Yo entré un poco más tarde porque venía del dentista. Pero quiero comentarles, para mi parecer, eh, el nombre de Palestina fue impuesto por los romanos para sacar el nombre de Judea. Y Jerusalén le quiso cambiar también el nombre por Alia Capitalina y nunca fue aceptado. Entonces, quien impuso el nombre de Palestina, que en cierta traducción vendría a ser de los filisteos, que eran los que habitaban la costa al Mediterráneo, no la tierra que actualmente se ocupa, y a través de los años, los diferentes mandatos que hubieron, ya tanto fueran islámicos, romanos, y luego, posterioridad, el mandato británico que vino a estar también, lo dejaron como un nombre al territorio, y los mismos judíos que vivían en Israel, en ese lugar, se denominaban palestinos hasta la creación del Estado de Israel, que es cuando realmente se define el Estado de Israel, que eso fue la partición de las Naciones Unidas, para volver a nuestro territorio ancestral. Eso es lo que quería comentar. Ahora, acepto tanto la opinión, por un lado, de los judíos como de los cristianos. Yo soy judío, por más que mi apellido es italiano, pero yo soy judío, por elección y por nacimiento. Mi apellido materno es Warshawski. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, y estoy muy identificado con la parte judía. Eh, Pertenezco también con mi amigo Enrique al Consejo Interreligioso de Mendoza, en donde estamos participando desde hace muchos años en conjunto, y la unión que existe entre nosotros, tanto judeo-cristianos, cristianos-judeos, es innegable. Y hay una hermandad permanente, y combinamos y compartimos nuestras actividades en conjunto, siempre en bien de una paz duradera para todos. Les agradezco la intervención, pero me tengo que retirar. Los saludo a todos y que tengan muy buenas noches, Laila Tov. Laila Tov, muchas gracias. Y bueno, no sé, ojalá pudiéramos contactarlo para continuar en el tiempo. Sí, yo trato los martes de poder estar en la reunión, acompañarlos. Un gusto Bien, de poder participar desde acá, desde Mendoza. hasta luego.
Sí, señor. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, yo reafirmo todo lo que dice Jorge Masitelli. Nosotros estamos viviendo verdaderamente en el Consejo Interreligioso de Mendoza una hermandad sin igual, ¿no? Donde el respeto mutuo del uno con el otro y nos enriquece permanentemente. Y yo a veces veo, no soy teólogo, desde ya se los digo, no soy teólogo, pero hay cosas que en lugar de tratar de allanarlas, vamos poniendo las diferencias. Y yo creo que el pueblo de Dios es aquel que cumple la voluntad de Dios, aunque sea judío o aunque sea cristiano. Todos formamos un pueblo de Dios si seguimos la enseñanza de Dios y practicamos lo que su voluntad quiere, ¿no? Las divisiones las hacemos los hombres, desde mi punto de vista. Nuestras posiciones que son más o menos duras, por un lado, blandas por otra. Pero yo creo que hay una apertura muy grande, inclusive lo que es el cristianismo, ¿no es cierto? Mencionaron el documento Nostra del Concilio Vaticano II, que fue respuesta de algo que venía antes, no es que la Iglesia partió de ese concilio ecuménico, recogió ese concilio ecuménico los pasos que se estaban realizando anteriormente y se llevó, ¿no es cierto? Se trató de llevar a la práctica. Se trató, porque yo digo se trata, porque verdaderamente a veces los intereses personales o de algunas personas que tienen poder hacen las diferencias. Pero yo creo que cumplir la voluntad de Dios es ya estar en el pueblo de Dios, en el pueblo elegido, ¿no es cierto? Para poder participar de Él en la gloria celestial. Yo creo que eso es lo que nos tiene que animar a unirnos, ¿no es cierto? A trabajar por la paz, por el bien común, para que todos podamos vivir en armonía, ¿no? Dios quiere que vivamos en armonía, no en diferencia. Y Dios no acepta esa diferencia a uno y a otro, pero siempre que lo hagamos buscando la verdad, ¿no es cierto? Y la armonía entre todos. No sé si he estado claro o he confundido un poco más el asunto. Está muy bien, yo la verdad que les agradezco por haberme aceptado en el grupo y desde ya le digo que yo no soy teólogo, apenas soy un aprendiz, a pesar de mi edad, que tengo un montón de años, pero de todas maneras lo que siento en mi corazón es eso, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos los pueblos, que hemos dividido por nuestras apetencias, a veces por nuestros poderes, por querer tener poder, nos vamos separando, por querernos diferenciar. Pero la voluntad de Dios es una sola, que formemos su familia. Yo lo veo desde ese punto de vista. Yo verdaderamente tengo mucho afecto con el pueblo judío. Tal vez así, yo me he casado 2 veces, mi primera esposa falleció y era judía mi primera esposa. Así que he estado con ella, he convivido, hemos sido muy felices los años que hemos estado juntos. Lamentablemente una enfermedad la separó, pero yo quiero mucho al pueblo judío y ellos, acá inclusive en la sinagoga, muchos me consideran como parte de ellos, ¿no? Decirme, a pesar de que ellos saben que soy diácono, que soy católico, apostólico romano, decirme, vos sos de nuestra comunidad, sos un integrante más de mi comunidad. Y es lo que vivimos en el Consejo también Interreligioso, y nuestro arzobispo también él tiene una apertura muy grande, ¿no es cierto? Y lo que buscamos es la unidad a través del tiempo para poder responder a la voluntad de Dios. Nos alegra que Israel pueda tener su tierra, nos alegra que todos podamos vivir en paz y bregamos todos por la paz que merecemos, por ser hijos de Dios. Es lo que le puedo decir, no sé. Muchas gracias, Enrique. Estoy viendo que son casi las 8, no sé si tienen
si les parece bien, si cerramos por hoy esta conversación, y le pido antes a alguien, no sé, podría ser el señor Enrique, como es la primera vez que usted viene. No, es la segunda vez, pero La he visto segunda. algunas grabaciones de ustedes. ¿Tiene ganas de conducir un rezo de cierre que podamos compartir y decir amén todos? Mire, yo soy corto de palabras, no sé si lo voy a poder hacer, pero de todas maneras, démosles gracias al Dios que nos une por habernos hecho compartir estos pensamientos, buscando el camino que nos indica para poder alcanzar la gloria eterna. Amén. Amén. Gracias. Mira. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, salimos entonces.